Es un gusto para mí presentar y tenerlo en nuestro ámbito de aprendizaje al doctor Jorge Gurlekian. Vamos a tener un gran tema, es tecnología aplicada a la investigación, la evidencia, el registro de voz. Créanme que va a ser un tema disruptivo, probablemente no lo hayan escuchado en otra ocasión, y como les decía es un gusto porque como siempre tenemos un gran panel de profesoras y profesores. Muchos vienen de distintos ámbitos del Poder Judicial, en este caso viene del ámbito de la ciencia y del ámbito de la medicina, así que es un gusto tener al doctor Jorge Gurlekian, es doctor en medicina con especialidad en fonoaudiología de la UBA, ingeniero electrónico de la UTN, después háblenme de transdisciplinaridad, investigador principal del CONICET, miembro asesor del programa de Ciencia y Justicia del CONICET, socio fundador de Black Box y director del Laboratorio de Investigaciones Sensoriales del CONICET. Como todo gran investigador nos mandó un recontra breve currículum, porque seguramente su currículum es mucho más grande, pero más que pasar currículum tenemos ganas de tenerlo y escucharlo. Mucho gusto, doctor, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo, Jorge, bienvenido. Ahí estamos. Ahí está, perfecto. Doctora Adaro, muchísimas gracias por permitirme entrar a la casa de ustedes, porque evidentemente en esta casa se habla un lenguaje que hay que aprender, y vengo a aprender el lenguaje. Y creo que es la mejor manera de lograr una comunicación fluida entre un laboratorio de investigación como el nuestro y las necesidades que ustedes pueden tener o crear. Yo recuerdo una conversación que tuve con el doctor y la tengo muy presente porque justamente el motivo y el título de la charla de hoy tiene que ver con la manera de acercar los desarrollos que se hacen en un laboratorio de investigación y no intentar únicamente decir, bueno, existen estas licencias y se pueden utilizar. No, el laboratorio desde el CONICET puede proveer servicios en esta disciplina, y como yo no sé si estos servicios son importantes para ustedes, es que armé esta encuesta de unas pocas preguntas, 8 o 9 preguntas, que me van a ayudar a entender cómo son los movimientos dentro de la casa que ustedes sostienen. Y el tema del lenguaje, que también fue comentado por la doctora Giordano, es un tema que me apasiona. Me apasiona la comunicación verbal, me apasiona el trabajar en entender cómo es que hablamos, cómo es que nos comunicamos y cuántos niveles de mensaje hay en nuestra habla. Creo que una de esas condiciones, que es la pasión, es lo que se requiere para que un grupo funcione, para que trabaje, para que produzca. Muchos becarios o candidatos a becarios, ustedes saben que en la carrera de investigación hay becas, hay investigadores, becarios, y el primer requisito es saber de parte del que entrevista si ese candidato es apasionado, si tiene además el honor de ser un miembro del equipo y de ese trabajo. Así que el honor, la pasión, son motivadores que yo entendí en esta charla de la doctora Giordano,
que son los que han motivado a muchos investigadores a estar más allá de los sueldos, por supuesto. Bueno, esta es una digresión que necesitaba hacer, un comentario que necesitaba hacer porque realmente fue muy, muy agradable, interesante la conferencia de la doctora. Por supuesto, también el lenguaje del doctor Ferrari me permitió conocer un poquito más, pero los felicito a ambos por la calidad de las exposiciones. Bueno, yo como persona estructurada tengo mi PowerPoint que voy a compartir. Así que espero escaparme de ese PowerPoint porque me encapsula en un canal y tal vez ustedes quieran saber algo más de lo que está escrito ahí. Así que bienvenidos y bienvenidas las preguntas. Bueno, acá estamos. Voy a hablar del tema de la identificación forense de hablantes. Y esta actividad se ha canalizado a través de un servicio que da el CONICET, con este sistema Forensia, que se ha desarrollado, diría yo, después de unos 30 años de trabajo en el laboratorio que dirijo. Este desarrollo del servicio Forensia es un logro que lo hemos puesto, digamos, a competir a nivel internacional y estamos muy orgullosos de él. Así que espero que algunos de ustedes lo puedan utilizar. El canal a partir del cual el CONICET entrega estos desarrollos, ofrece los desarrollos, es el programa de Ciencia y Justicia, que tiene distintos expertos, distintas especialidades. Y bueno, en esa intención de acercarnos a la justicia, es que están estos temas vinculados a la formación, al entrenamiento. Pero resulta que los investigadores también necesitamos formación e entrenamiento. Así que es algo recíproco. No crean que estamos arriba diciendo, bueno, tienen que hacer esto así o así. No, esta es una interacción continua que debemos tener para crecer ambos. El tema de la identificación forense a nivel internacional, y acá, bueno, estoy mostrando un gráfico del Departamento de Comercio de Estados Unidos, donde integra distintas áreas, algunas mucho más conocidas, como las de ADN, la de las huellas digitales, donde dice patrones físicos, y en el área digital de multimedia menciona el reconocimiento del hablante. Así que esto que parecería ser simplemente una lista o una distribución de áreas, en realidad tiene un valor muy reconocido por los forenses, que es que los investigadores no creían en el reconocimiento de hablante. Creer significa no aceptaban el reconocimiento del hablante a partir de su voz como algo válido, porque hay millones y millones de voces y la voz no es la huella digital. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió
por lo cual los investigadores, los científicos pudieron confirmar que el reconocimiento era posible. Bueno, hubo una serie de situaciones y una de las más importantes fue la creación de bases de datos. En otros países, la creación de bases de datos les permitió tener una delantera respecto a no solo al tema de la voz, sino a muchas otras áreas, porque las bases de datos permiten hacer estadísticas, permiten calcular probabilidades, permiten medir respecto a referencias poblacionales o referenciar a bases o grupos sociales relevantes. Y recién ahí, cuando se empezaron a armar las bases de datos de voces, pudo el científico resolver el caso de la identificación forense. También nos vimos ayudados desde el lado de la justicia, es decir, estos principios de Daubert que resultaron en el año 93, tengo anotado aquí, pero recién en el 2005 se acepta que la identificación de voz debe seguir los pasos semejantes a los que se utilizan para el ADN. La forma en que se evalúa las muestras de ADN deben ser copiadas o deben ser replicadas en otros estudios periciales. Y entonces Daubert establece una serie de preceptos, vamos a decir, o se derivan de este caso de Daubert, una serie de conceptos fundamentales y que tienen que ver con que los métodos deben ser conocidos. No puede existir el perito, superperito, que es el maestro y conocedor, y a él se debe aceptar, se le debe aceptar todo lo que diga. No, tiene que estar el método publicado y la gente debe poder consultarlo. No hay expertos famosos o misteriosos que puedan hacer un aporte mágico. No, debe estar eso publicado. También se debe explicitar de qué manera se equivoca el método. Hay varias medidas de error, después voy a mencionar algunas, pero que califican el nivel de precisión y exactitud del método. Y como dije antes, las bases de datos intervienen en estos métodos de reconocimiento y fundamentalmente acá estoy mencionando una base que se llama VM. Es una base Universal Background Model, un modelo universal de voces que representa las voces, digamos, de una gran cantidad de personas. También vamos a tener otras voces agrupadas en bases de datos, por ejemplo, regionales. En la Argentina hemos hecho nosotros bases de datos de todo el país. En la región del Río de la Plata también se discriminan ciertas voces, lo mismo Córdoba, lo mismo Cuyo, el norte, la región noreste. Así que cada región tiene sus particularidades lingüísticas y prosódicas, y a todas ellas, a lo que es lingüístico y paralingüístico, se agrega también lo extralingüístico, es decir, lo que tiene que ver con
el estado emocional, con la salud. Todo eso tiene que estar representado, esas variedades, en las bases de datos. Ahora, nosotros hicimos este desarrollo. ¿Quién dice que el desarrollo es válido? Entonces, ahí hay otra condición que Daubert está indicando. Un laboratorio extranjero, no de la Facultad de Ciencias Exactas de la Argentina, en la cual tengo amigos. No, un laboratorio extranjero nos debe enviar las voces, nosotros debemos hacer la evaluación, devolver los resultados y ver si está dentro de los márgenes de error aceptables para que el método sea válido. Todo eso lo ha cumplido nuestro sistema y ya van a ver que también hemos participado en competencias internacionales con él. ¿Qué es la identificación del hablante? Bueno, a veces se confunde la identificación forense del hablante con una verificación que es la que ocurre cuando uno tiene que acceder, por ejemplo, a un lugar y, como Pedro, dice, bueno, yo soy Pedro, y el sistema lo acepta o lo rechaza. En este caso, Pedro es un usuario que colabora, que es además grabado y tiene, digamos, muestras el sistema, y lo que busca el sistema es decirle, bueno, pasa o no pasa, como si fuese cualquier otro sistema biométrico que permite acceder a un lugar o hacer algún tipo de operación comercial. Otra posibilidad tiene que ver con lo que se llama la identificación. Acá Pedro dice alguna frase clave. Yo me imagino, por ejemplo, una audiencia remota donde hay 5, 6 o 10 personas y Pedro es una de ellas. Entonces el sistema evalúa la voz de Pedro, la desmenuza, le quita más de 20 componentes que pueda tener y compara con los del grupo y ve a partir de un umbral si es uno del grupo o no. Pero en la identificación forense tenemos una persona que no conocemos, o sea que no es desde ya colaborativa, que se la graba, y en el sistema, digamos, judicial, debemos saber si el sospechoso, el principal sospechoso que tiene la causa, o los principales sospechosos, son los que han dicho lo que esta persona desconocida o que esta grabación desconocida también ha dicho. Es decir, ¿son los mismos hablantes? El de la voz que no sabemos de quién es, la voz desconocida. Acá puse evidencia, o el ofensor, en inglés. ¿Es la misma voz o corresponde a la misma persona esa voz que la del sospechoso? Y ahí es donde entra a jugar el tema de las bases de datos. Porque yo no solo tengo que decir en cuánto se parece la voz en un caso y en otro, sino también tengo que decir otras cosas. Bueno, acá hay una grabación de un caso, en realidad es una fake news que tuvimos que resolver en Uruguay. ¿Y qué ocurre? No es un caso que se ha judicializado, porque, bueno, nos dimos cuenta que la mayoría de los casos que hemos resuelto a nivel judicial tienen
un conflicto de confidencialidad. No les podría hacer escuchar las voces que se graban en el juzgado con carácter indubitado. Pero en este caso, que digamos fue resuelto por una ONG o solicitado por una ONG, y además las grabaciones desconocidas, dubitadas, están a nivel público en WhatsApp, y también las voces indubitadas están en YouTube, o sea que son de acceso público, ustedes las pueden escuchar. Supongo que tengo que dejar de compartir para que se escuchen. Doctor, una consulta en el chat. ¿Es posible con este desarrollo que ustedes han realizado identificar digamos, la identidad de la voz si el hablante ha distorsionado por algún medio su voz a la hora de grabarla? Sí. Digamos que podemos saber si ha sido distorsionada, porque hay primero una etapa de evaluación de la voz respecto a si fue editada, fue manipulada, fue transformada. Así que la respuesta es sí, lo podemos saber. Hay una primer fase que implica saber la integridad de esa grabación. Si es una grabación original, humana, o ha tenido algún tipo de transformación, ya sea por síntesis, por un medio electrónico, etcétera, etcétera. Lo que inmediatamente sigue de esto es que si uno no posee las características del dispositivo que produce la distorsión, esa pericia no puede ser realizada y debe ser rechazada. Es decir, tenemos que ser capaces de hacer la ingeniería inversa de la voz, y para eso se necesita la característica del dispositivo distorsionador. Bien, y esa base de datos, ¿cómo se construye el dataset de base de datos de voz, digamos? Bueno, primero que existe una colaboración a nivel internacional que nos ha permitido tener, por ejemplo, 2 discos rígidos de gran capacidad, de 2 terabytes cada uno, que nos ha enviado este Instituto de Estándares de Estados Unidos con muestras de habla del inglés hablado por distintos grupos, ya sean digamos de origen africano, de origen chicano, de indio, es decir, una gran variedad de voces que nos han dado, ¿para qué? Para poder calibrar nuestros sistemas. Después hay bases de datos que se obtienen localmente. Entonces, las bases de datos de Argentina las hemos realizado haciendo grabaciones en distintas regiones del país. Todas esas bases de datos se van juntando, se van intercambiando, se van comprando. Es decir, hay voces inclusive de países asiáticos. ¿Por qué? Porque el sistema fonatorio comparte, un japonés tiene el mismo sistema articulatorio y fonatorio que tiene un argentino. Obviamente va a haber fonemas que sí utilizan, otros que no utilizan, pero lo que logramos con una gran base de datos universal es tener un marco de referencia, digamos, amplio. Primero, eso es lo que se ha logrado, tener una base de datos universal. Y después focalizamos en regiones. Bien, después, perdón, ¿hay alguna otra consulta? Que claramente, bueno,
sin duda a lo mejor no es un tema del conocimiento personal suyo, pero sí estimo que en el equipo deben haber tenido un debate jurídico-ético sobre la protección o no de bases de datos de identificación de voz, digamos, si es considerado o no un dato personal, un dato disociado, un dato anonimizado, pseudo-anonimizado. Claro, sí, sí, tal cual. Digamos, nosotros no vamos a distinguir dos bases de datos. La base de datos que me permiten estructurar las relaciones acústico-articulatorias, relaciones acústico-fisiológicas, acústico-culturales, y ahí las voces son totalmente anónimas. No nos interesa saber el nombre y apellido ni ningún dato filiatorio de cada uno de los miembros. Es decir, lo que nos interesa saber es dónde hizo la escuela primaria y en qué rango etario está esa voz que tenemos. Porque la edad también influye muchísimo en la variabilidad inherente que tiene el habla. Nosotros no hablamos nunca de la misma forma. Tenemos una variabilidad que se llama intravariabilidad, que en principio va a ser menor que la intervariabilidad, es decir, la variabilidad de mi voz respecto a la de otros. Pero la respuesta tiene que ver con los datos son anónimos, los de las bases de datos. Ahora, si yo tengo una base de datos, que no las tenemos, eso en la Argentina todavía no se ha logrado el nivel de desarrollo que tienen las bases de datos de ADN, que sé que en Mendoza han avanzado bastante. Pero no tenemos, por ejemplo, una base de datos de gente que está presa o que está en proceso, menos que está en proceso. Aunque sé que cuando entran a proceso les toman las huellas, les sacan fotos, le toman datos, y bueno, mi primer intención fue, bueno, ¿por qué no se le graba 1 minuto de habla espontánea a esa persona, la que entra en proceso? Bueno, hay que hacer una ley. Obviamente eso escapa de mi incumbencia, pero si se puede hacer una ley, y bueno, con la discusión que implique de todas estas consideraciones éticas, de las cuales tal vez habló Germán Stalker, entonces podríamos ir armando una base de datos con identidad. Por ejemplo, caso de violadores, podría ser un punto de arranque, o no sé, se me ocurre a mí, en donde la voz esté asociada con la persona, digamos, con los datos de la persona. Lo que nosotros tenemos, no hay ninguna identificación personal, es anónimo. Entonces, todas las grabaciones que se han hecho igual han tenido un consentimiento informado, donde se ha dicho que la voz no iba a ser utilizada para tal, y que su nombre no iba ni a figurar, ni etc. O sea, todo eso está, digamos, hecho correctamente. Ahora, la otra base de datos que yo como investigador sueño es tener base de datos, todavía no digo cómo las vamos a usar, pero sí de voces que tengan asociada una identidad.
Por supuesto, uno no puede ir a la cárcel o a un presidio y grabar sin que sepa la persona, obviamente. Pero creo que eso se desprende de una ley. Ustedes serían los más adecuados para pensar en esa necesidad, que a nosotros, bueno, nos ayudaría a su vez a armar herramientas que sean útiles para ustedes. Genial. ¿Hay alguna experiencia internacional en eso, doctor? Bueno, debo decir que sí, pero que no tengo pruebas. Esa es una buena respuesta. Y ya nos imaginamos qué países. Claro, claro. Pero sí, bueno, obviamente es un tema para discutir. Pero si se ha logrado con el ADN, me pregunto yo, ¿por qué no lograrlo con las muestras de voz? Y no digo en la Argentina, digo en Mendoza, por ejemplo, o en otra provincia, que tenga cierta independencia para tomar una decisión y hacerlo. Entonces, en esa provincia podrán resolver cierto tipo de casos que en otras, digamos, modalidades o entonaciones o ritmos o características no va a ser aplicable. Pero esto es, como usted, doctor, me dijo una vez, oferta y demanda. Y hay que atender a la demanda. Y yo me pregunto, y esa fue la primera pregunta que les hice, ¿cuál es el porcentaje de uso que ustedes piensan que le darían a una pericia de voz? O sea, no solo porque aparezca claramente como necesaria, sino porque está involucrada en la mayoría de los casos, donde hay personas. Y las personas hablamos, la mayoría. Y a veces no hay grabaciones dubitadas, pero ahí se pueden aplicar otros métodos. O a veces no hay grabaciones indubitadas. Entonces ahí hay que aplicar otros métodos, como la investigación, que es lo que hacen las fuerzas de seguridad para ir consiguiendo muestras aprobadas por ustedes en un proceso de investigación. Así que en todos los casos, las personas hablan, se comunican y se podría llegar a una situación de pericia de identificación por voz. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a ese nivel de maduración en forma conjunta. Bueno, yo quería preguntar si está la grabación esta que pasé. Sí, empezamos en orden, las grabaciones. Sí. Primero, la grabación que yo llamo dubitada. Dubitada 1 y dubitada 2. Ustedes imagínense que les llega esta grabación y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿O qué hacemos? ¿Quién toma la decisión de qué hacer? Vamos a escuchar esta grabación dubitada 1 y dubitada 2. ¿Cómo te va? No, por supuesto, por supuesto. ¿O tu cosa bien? Pues claro, lo que pasa es que ya cerré totalmente. Escúchame, renovaciones 15.000. Digo, no firmo más, no puedo, porque me van a prender fuego. ¿Viste? Es un relajo, No, es que no podemos más, digo, no podemos más porque si no terminamos con 100 extensiones y 100 pasantes, digo, ya es un exceso, no podemos. Algo que vos me vengas a convencer a mí personalmente, pues si no, por supuesto, no. Bueno, voy a ponerlos en contexto. Esta es una persona
que le pide a otra que le consiga una beca o un puesto. ¿Mm? Esa es la primer comunicación. Y no sé si han notado que dice, salvo que vengas a convencerme. Vamos a la segunda. Me dice, ahora veremos eso. Yo lo que quiero es hacerte el amor. ¿Me querés joder ahora? ¿Eh? Ay, no. Sí, se me para la si me empezás a hablar. Guacha, si veniste y chupo toda teta. Bueno, esa corneta la puse yo porque me daba vergüenza hacerles escuchar todo lo que dice este hombre, pero para la tarea que se nos solicitó, teníamos una voz que nos enviaron como sospechoso que vamos a escuchar ahora. De precios que tenemos con ellos, la Argentina con una crisis económica importante, varios factores han incidido y según me decían los operadores la semana pasada, ellos calculan un descenso de alrededor de un 30% en la afluencia de visitantes. He ido a Punta del Este, a Piriápolis, ya se ve, la temporada pasada fue excelente y está marcada una diferencia profunda con esa temporada. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es buscar soluciones, abaratar precios, tratar de unirnos con los operadores, sobre todo entretener a la gente, hacer espectáculos culturales, teatrales, musicales, de modo que, bueno, que podamos atraerlos con cosas que gustan, no solamente por tener buena hotelería, buena gastronomía, no alcanza con eso. Bueno, esta grabación, que tiene el carácter de indubitada, lo tiene porque es un reportaje hecho en televisión. Hay varias grabaciones de video indubitadas con reportajes de este funcionario público. Y entonces ahí no fue necesario invitarlo a que vaya a un laboratorio para hacerle la grabación correspondiente. Se tomó directamente de la red. Por supuesto, se verificó que las distintas grabaciones indubitadas de este personaje correspondiesen efectivamente también a esa persona. Porque, como ustedes saben, todo se puede manipular, se puede alterar y cambiar. Bueno, con ese material nosotros empezamos a trabajar. Y el paralelo que quiero hacer es, supongamos que eso llega a un juzgado, así que la primera tarea que hay que hacer es pedir por oficio a un perito que realice la grabación indubitada. Por supuesto tiene que ser citado, ¿no es cierto?, el sospechoso, y ser grabado, ahora vamos a ver un poquito cómo, para tener esa otra muestra. Bueno, ahora voy a continuar con la presentación. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, encantado. Consulta, Jorge, sobre la cadena de custodia y la trazabilidad de los audios, ¿no? Sí. De poder, en el caso de la auditabilidad de la contraparte sobre esos audios. Sí. Vamos a ver, ahora lo vamos a ir desarrollando. Así que, bueno, tenemos que tener esta grabación indubitada. El perito, después de evaluar la veracidad de las grabaciones, sobre todo de la grabación dubitada, porque la indubitada la hace el perito. Ahí no hay dudas. Luego calculará lo que llamamos la fuerza de la evidencia y hará un informe al juez. Este es, en síntesis, si todo
digamos, se hace bien lo que debe ocurrir. Llega la grabación, se realiza la grabación indubitada del o de los sospechosos, se ve digamos, la consistencia de esa grabación y se calcula esta fuerza de evidencia y se hace el informe. Bueno. Están viendo, ¿no? Ustedes esto ahora. Sí, se ve la pantalla, perfecto. Bueno, entonces, esas etapas. Acá en el punto 4A está lo que preguntaba el doctor, la verificación de la autenticidad y de la calidad de la voz. Pero antes de llegar al punto 4 tenemos que hacer esto, recibir esa grabación dubitada, preparar el oficio. Disculpen si mis términos de primer grado inferior en el área judicial son correctos o no, pero espero mejorarlos o corregirlos. Y el tercer paso es citarlo a este sospechoso. A ver, vamos a ver uno por uno. Una de las preguntas que mandé en el cuestionario era, en el caso de los defensores, qué motivos podían presentar para rechazar una pericia de esta naturaleza. Y esto está asociado también, si se le pasa al abogado defensor, con lo que va a ser el perito. Una de las condiciones es que, según sea el método que se emplee, hay una duración mínima, es decir, hay una riqueza fonética implicada en esa duración mínima que en el caso de los métodos automáticos, en donde solo hay que apretar un botón con el dedo, es de unos 12 segundos. En cambio, en los métodos de oído, perceptuales, subjetivos, que también se pueden cuantificar, la duración puede ser menor. Puede ser de 7 segundos, 6 segundos. Independientemente del método, si la grabación tiene mucho ruido o hay niveles de reverberación, esa pericia no se puede realizar. ¿Y cuál es el nivel de ruido? Bueno, se mide el nivel de la señal, se mide el nivel de ruido y debe haber una relación de la señal al ruido suficiente para hacer la pericia. Esa relación tiene que ser mayor a 0 decibeles. Si tiene el mismo nivel el ruido y el habla, esa pericia se rechaza. Otro motivo es que la muestra dubitada se haya hecho hace 2 años o 3 años y recién después de un tiempo se encuentra el sospechoso. Y entonces ese sospechoso no va a tener la misma voz de la muestra dubitada de hace 1 año, 2 años o 3 años. Ahí también el perito puede rechazar y el defensor argumentar que no son comparables las muestras. Y otros aspectos como que tienen que ver con el idioma o el dialecto de la región, que son totalmente diferentes, o que el hablante haya sido grabado cuando estaba en una condición de salud o de estado emocional que alteraría su calidad de voz o su voz habitual de una manera significativa. Así que todos estos aspectos hay, por supuesto, cada caso debe ser analizado para saber
si entran alguna de estas condiciones o no. Respecto a la trazabilidad, las fuerzas de seguridad, sea policía o gendarmería, se hacen responsables desde que les llega la muestra a la institución. Pero ¿qué pasa? Estas cadenas de custodias justamente se tienen que encadenar. Tiene que haber toda una secuencia de control, y dentro del laboratorio tiene que haber un cuaderno de almacenero que diga: yo recibí las muestras de fulano de tal, acá está la firma que me la entregó en forma digital, de tal o cual manera, con un tag o una marca que identifica los bytes, cosa que después yo pueda mostrar, o el perito pueda mostrar, que no fue manipulada esa grabación. Entonces hay hash o marcas que se corresponden con la señal, con la integridad de la señal. Pero este laboratorio que no se presenta al juez, o este cuaderno del laboratorio que no se presenta al juez, porque lo que se le entrega al juez es un informe que hace el perito. Pero si durante el juicio existen dudas respecto a una manipulación dentro del laboratorio que hace la pericia, lo primero que se debe hacer es pedir ese cuaderno de almacenero, llamo yo, que es el cuaderno de laboratorio, donde se dice todo lo que se hizo y lo que se requirió hacer. Porque imagínense que la grabación tiene dos hablantes. El que es el ofensor, pero está hablando con otra persona. Entonces, en esos casos, hay que editar la voz que está sobrando, porque los sistemas automáticos tienen que ser alimentados solo con una voz por vez. No puedo mezclar, no puedo mandar voces múltiples. Entonces ahí hay una justificación, de acuerdo al método utilizado, que indica que hubo que editar. Y si la cosa se profundiza, el cuaderno tiene que explicar qué programa utilizó, cómo lo hizo. Es decir, tenemos que ir al fondo de la cuestión de esta edición inicial. Además hay algoritmos y métodos para saber si una grabación ha sido manipulada. Uno de los más conocidos es el control de fase, lo que se llama la fase. Si las señales se inician siempre de la misma forma y si al cortarlas se invierte esa fase. Son cuestiones técnicas que los expertos resuelven. Además, siempre hay una información que no se escucha, pero que está, que tiene que ver, por ejemplo, con la frecuencia de la línea eléctrica. Ustedes saben que nosotros tenemos 220 volts y 50 Hz, pero eso es una utopía, porque no siempre hay 50 Hz. Entonces hay frecuencias en una grabación que rondan determinadas, o sea, hay aspectos no visibles en la grabación que le ayudan al experto a saber si hubo una manipulación. Además de cosas más groseras, como pueden ocurrir en una edición casera, que son pulsos en los cortes, o una falta de coherencia sintáctica. Es decir, también hay aspectos de la lingüística forense
que también ayudan al experto. Bueno, el formato en el que se graba hoy una voz dubitada puede ser cualquiera. Antes se hablaba de una grabación telefónica o una grabación con micrófono, eso ya no existe más, o es muy raro que aparezca una grabación de ese tenor, de esa calidad. Entonces, lo más probable es que sean grabaciones hechas en celulares, o en un canal de comunicación de WhatsApp o Twitter o cualquier otro medio de comunicación en donde las características de la onda son diferentes. Ahora, la pregunta inmediatamente es, ¿y cómo? ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, las bases de datos cuentan con grabaciones donde está manifestada o está inserta la característica del canal. Y entonces eso se tiene en cuenta por el método automático, sobre todo. Bueno, habíamos dicho el código digital. Es decir, todas estas son características que se deben tener en cuenta, tomar nota cuando llega la grabación dubitada. Porque la grabación dubitada es única. Y como vimos, puede ser rechazada. Las otras grabaciones de los sospechosos las podemos repetir infinitamente y con una duración suficiente. Bueno, no infinitamente, pero tenemos más opciones de control de calidad y de duración, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que debe solicitar el juez en un oficio cuando se hace una pericia de voz? Bueno, lo básico es que se haga la comparación de esas voces, el cotejo de las voces. Es decir, que se diga cuán similar son, cuál es el grado de similitud que tienen las voces. Eso se puede hacer con distintos métodos, ya vamos a ver ahora qué métodos hay. Además del automático y el perceptual, hay un tercer método que es semiautomático. Vamos a ver un poquito nada más de cada uno de ellos. Pero este punto de pericia en realidad tiene en forma intrínseca la característica de si esa voz se acerca a o corresponde a la de la voz indubitada, pero también está implícito que es una voz que podría corresponder a cualquier otra persona. Y ese es el aporte del teorema de Bayes, o lo que se conoce como fuerza de la evidencia. No solo debemos decir si la evidencia proviene del sospechoso, sino también debemos decir cuál es la probabilidad que la evidencia provenga de cualquier otro, de todos los que tengo yo en mi base de datos. También podemos hacer transcripción, tenemos que, a veces es importante escribir, ¿no? Ortográficamente, qué es lo que se dijo, e indicar qué método se va a utilizar, cuál es el error y la confiabilidad del método que se va a utilizar. A veces, para no perder tiempo, se puede enviar la grabación al perito y preguntarle, ¿esta pericia se puede realizar o no?
porque si no cumple con las condiciones que vimos, entonces no se avanza, o el perito informa, no se puede realizar la pericia por esto, por esto, por esto, por aquello, por la duración, por el ruido, por etcétera, etcétera. Así que eso facilita la tarea. En el CONICET hacemos esto en forma gratuita. Nos dicen, bueno, acá tenemos esta grabación dubitada que podría formar parte de una pericia de voz. ¿Se puede hacer esta pericia? Bueno, evaluamos, analizamos esa grabación y se responde. Bueno, si es realizable, entonces se coordina con el juzgado la asistencia del sospechoso para un día y una hora, ahí va el perito. Perito puede estar acompañado por su abogado, debe estar, y también puede haber, o debería haber, un personal de seguridad del propio juzgado. Mientras se hace esa grabación se hace a las espaldas de todo el resto, en un ambiente silencioso en el juzgado, que puede ser el despacho del juez, lejos de las ventanas, sin aire acondicionado, etcétera, etcétera. O sea, respetando las condiciones ambientales y grabando con la máxima calidad a ese sospechoso. ¿Y qué se le graba? Una conversación casual, espontánea. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Por qué piensa que está acá? A veces el sospechoso quiere contar que tiene que ver o no tiene que ver con la pericia, y bueno, y todo eso se graba. Como mínimo 1 minuto de grabación. Bueno, acá volvemos ahora al punto 4A de la verificación de la autenticidad. Esto ya lo hablamos, el ruido, la duración. Habíamos comentado estas características. Recuerdan, motivos por el cual se puede rechazar la pericia. Luego tiene que hacer las grabaciones de calidad, como dijimos. La calidad, por ejemplo, en el celular es una calidad menor. Está el sonido compactado. No tiene la calidad de los archivos WAV, que como esa es una, perdón doctor, es una consulta reiterada en el chat por usabilidad, ¿no? Por masividad en el uso, sobre los audios guardados de WhatsApp, por ejemplo, de esa plataforma específica, la calidad y lo indubitable para poderle hacer la pericia de identidad y de verificación de identidad. Sí, hoy en día podemos hacer pericias de grabaciones de WhatsApp a pesar de la menor calidad. Obviamente, si yo tengo un micrófono en una cámara anecoica, cámara acústica, y tengo una grabación dubitada en esas condiciones, y tengo una grabación indubitada con micrófono, estoy en el sumum del nivel de calidad. Pero estas grabaciones son periciables. Uno tendrá que informar por tal condición de grabación, el error es de tanto. El error debido a este formato no de alta calidad. Pero la grabación luego que se hace en el juzgado o en el laboratorio, hoy en día preferimos que se haga en el juzgado, la grabación indubitada. Sí tratamos de que se haga con la mayor calidad, es decir, con una computadora personal, con un micrófono, placa de sonido externa,
16 bits, 16 kilohertz, y con duración suficiente. Pero como la grabación dubitada está en un formato comprimido de menor calidad, lo que vamos a ver es que luego, si tenemos representada esa disminución de calidad, nos vamos a concentrar en los parámetros que no son afectados por esa compresión de calidad. De hecho, hasta la evaluación perceptual es mucho más efectiva cuando hay duraciones, ya eso lo había dicho, ¿no? Cuando hay duraciones menores a 12 segundos de grabaciones dubitadas, pero también cuando hay condiciones de ruido. El sistema puede inclusive superar a los métodos automáticos. Por eso el método perceptual complementa al automático. Lo interesante es utilizar ambos, o utilizar todos los métodos que haya disponibles. Jorge, discúlpeme sí, que lo interrumpa. Tenemos la encuesta pendiente todavía. ¿Quiere que la pongamos en pantalla y nos tomemos 2 o 3 minutos para que la respondan? sí, tal vez se haya respondido en parte, así que voy a dejar de compartir y la vemos. Bueno. Bueno, en su práctica... Son varias preguntas. Sí. No, es que ahí estaba contando un poco que son varias, que tienen que bajar porque son 8 preguntas. Ah, las van a hacer ahora. Sí, Perdón. porque no las hemos hecho todavía, así nos vamos con las conclusiones. De acuerdo, de acuerdo. Vamos. Bueno, ¿la leo o todos la pueden leer, me imagino? ¿Qué porcentaje de casos en su trabajo diario podrían requerir una pericia de identificación de voz? Entonces puse 4 opciones fijas. La estamos leyendo. Bien. Me quedo callado. Las están respondiendo. Doctor, y mientras tanto, en la práctica le hago una consulta. En la práctica Sí. habitual del uso del desarrollo que han hecho ustedes desde CONICET, ¿cuáles son los 2 o 3 grandes casos en los que se está utilizando? No sé, por ejemplo, se me ocurre amenazas, violencia de género, estafas telefónicas. ¿Cuáles son los 3 o grandes casos más masivos en los que se está usando? Bueno, se ha usado en el caso Candela. El caso Candela fue resuelto por CONICET a raíz de que Gendarmería Nacional y Policía Federal habían tenido pericias contradictorias. O sea, una era opuesta a la otra. Entonces se nos solicitó hacer esa pericia colaborando con el Poder Judicial de la provincia, con la asesoría judicial de la provincia de Buenos Aires, y entonces participamos, ahora que recuerdo, en esa pericia. Después tengo presente, hay varias más vinculadas a casos de fake news, hay muchísimas, de intendentes, creo que el intendente de Mar del Plata, otras de... Ese ejemplo que dio, ¿cómo salió la pericia? Si se puede saber si ya está cerrado el caso, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, yo dije que el caso no había sido judicializado. Fue a una ONG que se llama verificado.org de Uruguay. Y entonces esta ONG presentó en una conferencia de prensa que hizo el funcionario, más que presentar, dijo que tenían una pericia hecha en la Argentina, porque esto
sucedió en Uruguay, ¿no es cierto? Entonces dijo, bueno, hemos recibido el resultado de una pericia vinculada a la voz, que no se sabe de quién es, y comparada con el funcionario tal y tal. Bueno, en ese momento el funcionario dijo, sí, fui yo el que dijo tal cosa. Así que él admitió, tendrá o no valor jurídico, ¿no? Pero él admitió en la conferencia de prensa que efectivamente él había sido el que había dicho lo que se dice en la grabación. Las consecuencias de esto fueron que el partido lo expulsó. Lo expulsó del grupo político al que pertenecía y obviamente también perdió la chance de presentarse como candidato a presidente. No fue una resolución judicial, lamento decirles, pero concluyó para nosotros de una manera muy satisfactoria, porque se verificó, se digamos, reconoció el autor de las grabaciones. Genial. Y, No Ahí- sé, Vivi, si tenés el resultado final y doctor, estamos en hora. ¿La puede ver, Jorge? 21 a Ahí 15. finalizamos y ahí compartimos resultados. ¿Vale? Sí, un 25. Es ganador, por lo menos no es 0 el ganador, y bueno, es alentador, para mí es alentador esto. Está bien. Bueno, yo tengo otras preguntas. El tiempo no nos va a alcanzar para analizarlas todas, pero dentro de lo que yo estoy tratando, creo que está la respuesta a lo que les interesa a los defensores y a los fiscales, que son la pregunta 3 y 4. Está implícito en lo que estoy comentándoles. No sé si dispongo de unos minutos para continuar. Sí, ¿Puede doctor, ser? sí, doctor, haga el cierre, no se preocupe. Sí. Voy a salir de aquí. ¿Dónde estoy? Acá. Ajá. Ahí está compartiendo de nuevo. Sí, Bueno. me confundí. Bueno, aquí estoy. Importante, el perito no decide si es o no es la voz de la persona que se tiene como ofensor. No lo decide. Es decir, determina lo que se llama la fuerza de la evidencia, que es una relación de probabilidades. La fuerza de evidencia se llama LR y que dice lo que comenté. ¿Cuántas veces es más probable que la evidencia haya sido producida por el sospechoso o por cualquier otro de la población? Eso se lo llama tipicidad. En forma de ecuación es esto, es una probabilidad. Ven, el R es un cociente de probabilidades, donde el numerador es el grado de similitud y el denominador es el grado de tipicidad. Es decir, la la evidencia, el ofensor, es producido, o esa voz fue producido por el sospechoso H1 o por cualquier otro. Eso es muy importante que sea un cociente, porque si no, si solo se agrega, se informa el numerador, se cae en lo que se llama la falacia del fiscal, que le interesa demostrar que esa voz de la evidencia fue dicha por ese sospechoso, el que está acusando.
Así que es muy importante hacer el cociente, que el perito haga este cociente. Esta LR da un valor cuyo, digamos, expresado en logaritmos, es fácil, se agarra la calculadora, se pone el LR en logaritmos, pero el perito puede informar de manera como LLR, en donde los valores negativos indican que no hay certeza de que haya sido la misma persona la que generó esa voz, o las dos voces. Y si son valores positivos, la certeza es mucho más fuerte. Como ven, acá la escala va desde -4 a +4, puede llegar a -5 y +5, y me interesa indicarles que en los casos de ADN, el LR es superior, va desde -7, -6, a +6 y +7. Es decir, tiene como 2 puntos más de peso los estudios de ADN respecto a los de voz. Pero están en la misma línea. Este gráfico también muestra, muchas veces los que intervienen en la decisión quieren saber, bueno, yo de probabilidades no entiendo, quiero saber cuál es el porcentaje de esta probabilidad, dicho en porcentaje. Entonces hay curvas que también permiten transformar el LR en porcentajes. Los tres métodos, ¿me dejan comentarlos? Por favor, un minuto nada más. Sí, doctor, sí, doctor. Vamos. El perceptual, que se basa, acuérdense, yo tengo la voz y la tengo que desarmar, tengo que ver las características, los rasgos distintivos. Entonces, perceptualmente, no se le pregunta al evaluador, que es un experto, que tiene buen oído musical, si las voces son iguales o diferentes. Se le hace que defina a partir de parámetros, atributos perceptuales. Hay un método semiautomático que mide características a mano, y el automático, que es el que se propone desde el CONICET. Este es el método perceptual. Acá ven ustedes características de tono, sonoridad, prosodia, fonética, es decir, y a su vez los 17 atributos que son evaluados, cada uno de los atributos, como diferente o semejante. Esto es más de interés para un perito, quizás no tanto para ustedes, pero si a alguno de ustedes les interesa esto, pueden ir las publicaciones, me escriben al correo y les mando publicaciones respecto a esta evaluación perceptual. La evaluación perceptual con ruido o sin ruido, no la voy a hacer ahora porque nos va a llevar tiempo, pero para que vean la gran capacidad discriminativa del oído humano cuando hay ruido. Es increíble la capacidad que tenemos, nuestro cerebro, nuestra propia computadora, en discriminar sonidos. Los métodos semiautomáticos lo que hacen es graficar, este es un gráfico tridimensional de una palabra. Acá dice ABA. Parecen picos montañosos con nieve en la cima y valles. Cada uno de estos picos montañosos corresponde, llevado a un plano, a lo que se llaman formantes, que están acá, formante 1, 2, 3, son una de las características espectrales más importantes de la voz. Por ejemplo, si yo mido el formante 1 de muchas personas, me va a dar una distribución, como un histograma,
que llamo acá modelo universal. Y si mido el formante 1 del sospechoso, me da una distribución más acotada. Ahora mido el formante 1 de la evidencia, que es esta línea verde que está acá, y donde cruza la evidencia, que es el ofensor, ¿no es cierto?, la voz dubitada, donde cruza este valor, que podría estar cercano a 480 Hz, donde cruza la distribución de la población y la distribución del sospechoso, se obtienen dos valores de probabilidad, que son estos dos, se hace el cociente y se obtiene el LR. Y en el caso del método automático, permítanme esta chanza, en el caso del método perceptual, se necesita un experto, una fonoaudióloga o un grupo de fonoaudiólogas expertas. En el caso de los formantes, se necesita un fonetista, alguien que conozca de los aspectos articulatorios y acústicos. Y en el caso del método automático, se necesita solo que el abogado apriete un botón, que es un botón que está acá, y eso les da sin más, o sea, no se necesita una expertise. Esto dicho con el mayor de los respetos, no necesito tener una cualidad profesional para obtener el valor de LR. Sí necesito saber, si soy juez, cuáles son las probabilidades a priori. Porque esta es la probabilidad del perito. En cambio, la probabilidad final va a ser la probabilidad del perito con la probabilidad a priori que cuenta el juez sin tener información de tipo de audio o de voz. Bueno, ahí sí termino. Este es el método automático. El método automático permite diferenciar voces, pero cuando esas voces vienen, como se preguntó, por celular, teléfono o micrófono, suelen mezclarse, y lo que hace el método es lograr la separación de los hablantes, a pesar de que haya distintos medios como el celular, el teléfono o un micrófono de un laboratorio. Logra la separación. Bueno, finalmente lo que se obtiene es la comparación de la voz desconocida con la voz indubitada. Eso da un LLR. Y acá está lo que les decía, la relación a priori que puede tener el juez, la información del perito que puede cambiar el peso de la balanza. ¿Por qué? Porque afecta esta probabilidad o esta relación de probabilidades la información a priori que tenía. O algunas veces alcanza a modificar y otras veces no. Así que tenemos una balanza que indica hacia un lado, en este caso son hablantes diferentes, marca la zona verde, menos 3,5. Mismos hablantes, 3,5. Cuando no sabemos esa voz a cuál pertenece, entonces hacemos el cálculo de LLR, y entonces me está dando que está del lado que hay una probabilidad de que pertenezca a una probabilidad moderada, que sean los dos el mismo hablante. O sea que hasta puedo decir cuántas veces es más probable. También hay otra situación donde el LR da más cerca a 3 y ahí ya es 1000 veces más probable. Bueno, con esto yo termino. El sistema ha sido validado internacionalmente.
por un laboratorio extranjero, y este es el contacto del laboratorio, que en realidad no estamos yendo, así que no sé por qué puse esto. Debería poner mi correo electrónico. Bueno, con eso terminamos. Jorge, muchísimas gracias. Ahí estamos compartiendo tu mail. Vamos Bueno, a través gracias. de la aplicación de Human a completar la encuesta, porque sepan que para todo científico los datos y las participaciones y las encuestas son de gran aporte, así que tenemos que colaborar también con Jorge. También pueden escribir y proponerse como voluntarios para hacer todo el tema de registro de voz. Así que mil gracias, te queremos brindar este aplauso. Gracias, muchas gracias. Espero que no haya sido muy plomo Gracias, Jorge. con mi lenguaje. Bueno, genial, la verdad que ha sido muy Muy motivante. bueno. Les dije que iba a ser una clase disruptiva. Les agradecemos a todas y a todos los que nos han acompañado. Y en vos, Jorge, también hacer el reconocimiento a los científicos, no solo de Argentina, sino a todos los científicos de Latinoamérica que se ocupan de las cosas que a veces nadie se ocupa y que nos permiten también hacer los grandes aportes, y finalmente son los que nos dan el conocimiento para que nuestro pueblo y nuestras comunidades sean mejores. Así que a ellos también y a ellas el gran aplauso del reconocimiento, sobre todo cuando no están en la agenda a veces de nadie, y traerlos a esta diplomatura ha tenido que ver con eso. Así que nuevamente gracias, Jorge, por haberte tenido. Gracias a todos ustedes por haberme dejado entrar a casa. Ahora ya conozco un poco más el camino.